a nuestra columna habitual de los días jueves, La pandemia no es un bicho, donde pretendemos tener una mirada amplificada de la pandemia, es decir, no reducirla al virus, al COVID-19, sino desde un punto de vista médico, amplificado, sanitario, preventivo, charlar con distinguidos colegas que dan realmente una perspectiva muy interesante. Hoy tenemos la gran posibilidad y el honor que desde ya agradecemos de entrevistar al doctor Ricardo López, que es un gran amigo, un compañero cooperativista, que es el presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias en Salud, es vicepresidente de Cooperar, es médico cardiólogo y tenemos el placer de tenerlo entre nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, bien, gracias, muchas gracias. Bueno, acá junto con Julián Bouvier, en este programa Hasta que vuelvan los abrazos, que hacemos diariamente con Radio La Retaguardia y Radio Sur, queríamos empezar preguntándote cuál es tu perspectiva como médico, como clínico, como hombre que está realmente relacionado con todos los problemas que hacen a la salud, el enfoque actual de la pandemia, tanto lo que es las políticas de aislamiento, las políticas de vacunación y las políticas de prevención. Bueno, son varios temas. Yo podría ir diciendo algunas cosas y en todo caso ustedes me cortan y me avisan. En primer lugar, esta enfermedad, el famoso coronavirus, hoy podemos decir que no es una enfermedad solamente respiratoria. Hoy tenemos ya aspectos circulatorios, aspectos neurológicos y aspectos psiquiátricos. En consecuencia, creo que hay que tener una visión amplia sobre esto, porque realmente el SARS-CoV-2, que es el virus que causa esto, no solamente ataca a la parte respiratoria, así que hay que tener una visión más integral, que incluye la psiquiatría. Tenemos mucho daño psiquiátrico en los pacientes que sufren esta enfermedad y también socialmente los que están inmersos en medio de todo esto. A ver, hay dos tramos de lo que podemos llamar la pandemia en la Argentina. La primera ola y ahora que estamos atravesando la segunda ola. En la primera ola, lo que tenemos que decir es que la cuarentena estricta duró 7 meses, porque en noviembre el gobierno cambió el aislamiento por el distanciamiento. Pero antes, ya un mes después del inicio de la cuarentena, había permitido cierta circulación en lugares con pocos casos del país. Y más tarde habilitó 5 fases de aislamiento. En consecuencia, la cuarentena fue larga, pero no igualmente absoluta en todo el territorio nacional. ¿Qué aspectos positivos permitió el aislamiento? Bueno, el equipamiento sanitario, la coordinación entre jurisdicciones pública y privada, el retraso del famoso pico que fue anunciado para junio, pero se postergó hasta la tercera semana de octubre, y contener sobre todo el contagio en los barrios carenciados de las ciudades más importantes y conurbanas. Pese al alto número de infectados y fallecidos, hablamos de la primera ola, básicamente el 2020, en ese momento no hubo colapso sanitario y el sector salud respondió aunque con un gran esfuerzo. Estamos hablando de 70.000 trabajadores de la salud infectados y más de 500 fallecidos. Que recibieron los aplausos, los médicos y el personal de salud, pero no todavía el reconocimiento social y económico que yo personalmente creo que corresponde. ¿Qué aspectos negativos y errores se cometieron? Y volvemos nuevamente a hablar de la primera ola. A mi juicio, una publicidad insuficiente, sin actualizaciones, poco creativa y sin llegada a los sectores particularmente juveniles. Un testeo y aislamiento insuficiente en algunas regiones y debilidades a la hora de negociar las vacunas, no previendo el escenario de insuficiente producción e inequidad en la distribución de vacunas. En consecuencia, todo lo hecho, digamos, en el año pasado, aún con mucha discusión, aún con mucha negación por sectores de la oposición y otros sectores muy dogmáticos,
uno considera que fueron medidas que ayudaron a que no estallara la situación. Bueno, pero luego se produjo el cansancio natural, se produjo también esta segunda ola que estamos atravesando y las cosas son un poco distintas. Entonces yo quisiera hasta aquí decir si ustedes más o menos han entendido esta visión de lo que yo planteo sobre la primera etapa de lo que yo llamaría la pandemia. Sí, totalmente. Pandemia que vamos a decir que tampoco tiene un origen solamente en un virus. Junto con esto tenemos que decir que las pandemias son más frecuentes en el mundo, que responden a los cambios del clima, lamentablemente, y a la situación de grandes movilizaciones de población rural a lugares urbanos, como pasa, por ejemplo, en Asia, donde más de 200 millones se han trasladado del campo a las ciudades. Todo eso produce movilizaciones en la flora y la fauna, y todo esto está facilitando muchas de estas pandemias. Recordemos que si antes había una pandemia, se decía cada 100 años, hoy estamos teniendo una pandemia cada 10 años. Bien, esto es la primera parte. La segunda parte es la segunda ola. La segunda ola vino con fuerza, ha aumentado dramáticamente el número de fallecidos y de infectados. Hoy tenemos más de 4 millones de infectados, tenemos 84.000 fallecidos. Y obviamente que aquí ya las cosas son un poco distintas, porque tenemos que decir que en muchos lugares las terapias intensivas y el sector público y privado están virtualmente colapsados. En consecuencia, si bien no tenemos esas imágenes todavía dramáticas que vimos de Europa y de Estados Unidos o de Brasil, pero bueno, estamos teniendo una situación de mucha ocupación de camas de terapia y un horizonte complejo porque se viene el invierno, ya estamos transitando el camino hacia esto. ¿Qué podemos decir entonces de las medidas actuales? Las medidas actuales podemos decir que quizás no sean lo suficientemente adecuadas, pero tenemos que decir que se producen en el contexto de una sociedad que está, por un lado, muy cansada de muchas medidas de aislamiento y, por otro lado, sufre de diversos problemas, particularmente los económicos, para un sector. Y, en consecuencia, esto hace que estas medidas tengan un cumplimiento parcial también por parte de la población. Esto nosotros podemos decir que quizás no sea lo aceptable, pero probablemente sea lo posible. La expectativa está en las vacunas, que este año comenzó con una promesa de alta cantidad de vacunas, que lamentablemente no se dio, por parte sobre todo de la Federación Rusa y de AstraZeneca, pero luego comenzó una cantidad importante de llegada de vacunas. Hoy tenemos 18 millones o más de 18 millones de vacunas que han llegado al país. Tenemos 15 millones de personas que tienen aplicadas una primera dosis. Tenemos 1 millón y pico, más de 1 millón y pico, que tienen aplicada 3 millones que tienen aplicada la segunda dosis. Y bueno, estamos en un horizonte mejor en esa situación. Se está vacunando ahora con cifras de casi 360.000 vacunados por día. En consecuencia, aquí tenemos que decir que esta segunda ola nos está pegando mucho más fuerte que la primera. Nos encuentra con la guardia un poco más baja porque se produjo mucho cansancio en el personal de salud y nos encuentra con una población que económicamente está más golpeada, que socialmente está golpeada y que psicológicamente está también golpeada, porque lo que uno ve en el consultorio, lo que uno ve en los hospitales, lo que nos comentan los colegas,
La gente está muy asustada por un lado, está con mucha incertidumbre y bueno, vos que sos un psiquiatra renombrado, sabés que lo peor a veces es la incertidumbre porque no fija un horizonte. Uno tiene la expectativa de que estas cosas vayan mejorando probablemente hacia fines del invierno y que estemos en una situación diferente en agosto-septiembre. Hay debilidades en la aplicación de las medidas porque, bueno, se ha perdido también cierta credibilidad y ha disminuido la paciencia de la gente y hay un negacionismo por parte de sectores de la oposición y por parte de algunos sectores dogmáticos, ultramontanos, que realmente está trabando esto, que en vez de colaborar para la solución del problema, aprovechan políticamente. Los medios están jugando por el rating, lamentablemente. Entonces, por un lado tenemos que todos los días están la mayoría en contra de cualquier medida que se pueda producir, entonces bueno, es como que si nada les gustase, y lo que están peleando es por el rating. Y existe una fractura política, digamos, en el país, no es el único país que tiene obviamente fractura política, que agrava la situación. Con respecto a las vacunas, ¿qué podemos decir? Hay cosas que se han hecho bien, indudablemente, y ha habido debilidades en la negociación, producto también de que no ha sido fácil negociar con algunos actores, porque muchos son compañías privadas, que están influidas a su vez por actores políticos de sus países de origen y por factores geopolíticos. O sea, que lo que podemos decir es ni somos lo mejor ni somos lo peor, está claro, porque bueno, hay gente que está más o menos señalando de que bueno, Argentina está todo mal, y esto no es cierto. Ha habido un enorme esfuerzo de la población, ha habido un tremendo esfuerzo de los profesionales de la salud, que algún día tendrá que ser reconocida porque se han aumentado sueldos al sector de seguridad, policías, bueno, los propios diputados y senadores, pero no ha habido sustanciales en el sector médico. Y hoy cuando hablamos de colapso sanitario, no estamos hablando de un respirador o un monitor, estamos hablando de la enfermera, estamos hablando del profesional médico, estamos hablando de todos los profesionales de la salud, los psicólogos, los psiquiatras, los kinesiólogos. Y bueno, esto finalmente en este primer síntesis que me ocurre decir, esto va a traer consecuencias una vez que estemos mejor, que va a haber que necesitar mucho de ayuda, particularmente de los profesionales de la salud mental, porque los daños que han quedado no solamente de los que se han enfermado, sino también de los familiares que han perdido, va a requerir una gran ayuda. Esto no digo que sea equivalente a una guerra, pero tiene ciertos equivalentes que hacen que realmente haya que tener una visión muy amplia y pensar también en el futuro. Lo último que digo en este tramo es, me parece que mientras estamos en medio de esta ola tan dramática, tendríamos que destinar una parte de nuestro tiempo a pensar todos, digo, no solamente los profesionales de la salud, sino toda la sociedad, toda la política, cómo vamos a comportarnos cuando esto mejore, ojalá cuando termine, porque lo que se viene es una sociedad diferente, una sanidad diferente, un país que pasó de la pobreza del 35 al 44, de la indigencia del 8 al 10, obviamente por toda esta situación dramática, que hubiera sido peor si no hubieran existido toda la ayuda que el Estado dio económicamente con el IFE y otros planes sociales para grupos carenciados. Y bueno,
esto es lo que va a quedar, va a haber que recogerlo, cuidarlo, tratarlo, y bueno, necesitaremos mucha ayuda del personal de salud mental, que creo que, bueno, hoy está jugando un rol, pero me parece que lo que se viene es un rol mayor para estos profesionales. Bien, toma nota, Alfredo, grande, ahí se viene un laburo grande de todos los profesionales de la salud. Estamos hablando con Ricardo López, médico cardiólogo, que nos hizo una buena síntesis de todo lo que pasó desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy. Ricardo, yo te quiero preguntar de acá a un poco más adelante, en algunos medios se habla, o incluso voces oficiales, hablan de septiembre como un mes en donde se puede empezar a vislumbrar un futuro más parecido a la antigua normalidad. Hay algunos países de Europa donde vemos que a veces no están sin barbijo por todos lados y decimos, wow, ese será nuestro futuro, pero también se escucha que en otros lugares hay tercera ola. Bueno, quería preguntarte cómo ves lo que puede llegar a venir, sin intención de hacer futurismo, porque no tiene sentido, pero sí pensar cómo puede seguir esto y cómo cómo podemos pensarnos, como decías vos, como sociedad para estos meses que vienen y para el futuro cercano. Bueno, podemos decir algunas cosas y otras tendremos que ir viendo, porque esto es muy dinámico. A ver, desde el punto de vista del horizonte de septiembre, que algunos dicen, la expectativa es que una gran parte de la población va a estar vacunada. Y esto significa una disminución de los casos dramáticos, de los casos graves, como ha pasado en otros países. En consecuencia, esta es la parte, digamos, que uno podría considerar positiva, si entendemos que al tener un número grande de vacunados, obviamente va a disminuir la gravedad de esta situación. Lo cual no implica que nosotros vamos a poder hacer, esta es mi opinión, esto de tan fácilmente de sacarnos los barbijos todos y demás, porque bueno, eso probablemente suceda cuando tengamos cifras cercanas al 80-90% de la población vacunada con 2 dosis, y ahí el horizonte está más cerca de fin de año que de septiembre. Con respecto a la parte complicada o peligrosa de esto, está en la aparición de estas nuevas cepas que se han producido y que cambian la situación. Por ejemplo, la segunda ola en nuestro país tiene la introducción de la cepa llamada de Manaus, una cepa llamada andina, la cepa llamada del Reino Unido, así como el Reino Unido hoy tiene la introducción de la cepa india. En consecuencia, el cambio de las cepas produce aún en los pacientes o en las personas vacunadas una disminución de la potencialidad de las vacunas, porque algunas de esas cepas son distintas y obligan a cambiar una parte de la vacuna, lo cual, bueno, no es tan fácil en tiempos tan cortos. Entonces, esa es la parte, digamos, que de lo que yo llamaría la incertidumbre. Por último, yo no hablaría de nueva normalidad. Yo hablaría de una situación diferente, donde probablemente se puedan ordenar un poco más algunas cuestiones, la cuestión económica, la cuestión de asistencia a los sectores más carenciados, a la industria, a las pymes, a las cooperativas, que bueno, obviamente han quedado muy golpeadas con esta situación, a también ordenar un poco mejor el sistema de salud, que bueno, respondió, pero obviamente hay que repensarlo para situaciones complejas como esta, porque bueno, no pudo responder, hay deficiencias, inequidades estructurales. Hoy tenemos que hay una cantidad de camas en las grandes ciudades, pero en el interior, vamos a decirlo con total honestidad, o sea, no hay las camas suficientes, no hay el personal suficiente. Entonces no es lo mismo que la epidemia ataque en la ciudad de Buenos Aires que ataque en Santa Cruz o en Jujuy o en alguna otra provincia que tiene un sistema de salud muy pobre. En nuestro país el sistema de salud tiene una gran inequidad, pese a que hay un gran gasto.
Así que volviendo a la pregunta original, sí, hay una expectativa en septiembre que está dado por las vacunas desde el punto de vista positivo, con alguna incertidumbre desde el punto de vista de las nuevas cepas que se puedan originar. Y finalmente, la nueva, digamos, situación no creo que implique que nos podamos sacar todos los barbijos fácilmente. Creo que va a exigir que haya también control, porque esta enfermedad, las pandemias tienen tres posibilidades: que se agoten, porque hay un cambio del virus y se agota, hay experiencias de enfermedades que se terminan agotando. Está la posibilidad de que sea atacada por las vacunas, y esto es muy importante. Hoy tenemos 2.200 millones de personas vacunadas en el mundo con primera dosis. Recordemos que hay 7.000 millones de habitantes. Y la tercera posibilidad es que se cronifique, o sea, que quede como una enfermedad, como pasa con la gripe, que obligue a un grado de vacunación, cuidados permanentes, con la diferencia de que la gripe es estacional y el coronavirus no tiene ni verano, ni invierno, ni otoño, ni primavera, es todo el año. Así que esto es lo que yo podría decir. Estamos en este momento surfeando el pico de la segunda ola con muchos fallecidos. Esperemos que estas cifras comiencen a bajar, los infectados están bajando un poco con las medidas. Y bueno, habrá que prepararse también para atender a esta sociedad que queda golpeada y dañada, no solamente en nuestro país, sino también en el continente. Quiero recordar que el continente americano tiene la mitad de los infectados del mundo y la mitad de los fallecidos en el mundo. Esto quiere decir que la epidemia pegó más fuerte en América que en todos los otros continentes. Esto es una cosa particular. Otras veces los continentes más afectados eran África o Asia. Esta vez el continente americano ofrece la mitad de los infectados y los fallecidos. Así que bueno, es toda una experiencia para aprender. Y bueno, esto se aprende sobre la marcha. Lo último que quisiera decir es que el esfuerzo de la comunidad científica para crear dramáticamente vacunas en un año es quizás el esfuerzo más importante de la historia de la ciencia y la tecnología. Lamentablemente, la inequidad que hay en la distribución, en la comercialización y en la mezquindad con las vacunas es la muestra de una falta total de solidaridad a nivel mundial. Uno esperaría lo contrario de lo que sucedió. Pero bueno, este es el mundo que estamos, este es el país que tenemos, y como siempre decimos nosotros, todos los días hay que trabajar para un mundo mejor. Quería recordar a los oyentes, decía tu nombre, Ricardo López, pero además que sos presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias en Salud. Y desde ese lugar, y ya para cerrar esta entrevista, que nuevamente te agradecemos mucho y ojalá se pueda repetir, contanos brevemente cuál es la postura del movimiento cooperativo en salud en relación a la pandemia. Bueno, hay un dicho de cooperar que dice: en este momento de la pandemia y de la crisis salimos cooperando. Este es un momento donde debemos poner en escena la máxima grado de solidaridad de nuestras organizaciones para poder paliar los efectos de la crisis que provoca la pandemia. En consecuencia, el movimiento cooperativo ha solicitado participación en el Consejo Económico y Social, es probable su ingreso también. Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo para coordinar planes. Ha habido un aumento exponencial de cooperativas de trabajo, estamos hablando de casi 10.000 pedidos de matrículas. El movimiento cooperativo está creciendo, sobre todo en este rubro, porque muchas pymes y demás han quedado, en manos de esos trabajadores que adoptan la forma cooperativa para hacer eso. Estamos también con un proyecto muy importante, que es la red de municipios cooperativos. Esto es la sumatoria de las intendencias, de las cooperativas y federaciones locales junto con Cooperar, y estamos en proyectos para trabajar en estas redes con el compre cooperativo y con ayuda cooperativa a todas las instituciones.
Tenemos hoy casi 50 municipios, algunos son ciudades grandes, estamos hablando de Bariloche, de Corrientes, y otros que son municipios más chicos. Bueno, todas estas acciones que están haciendo son significativas. Estamos trabajando con el Ministerio de la Producción, estamos trabajando mucho con el INAES, que tiene una conducción nueva, porque bueno, hubo un fallecimiento de su anterior titular, Mario Cafiero, hoy está al frente Alexander Roy. Estamos trabajando fuertemente con el INAES, donde tenemos un puesto en el directorio. Y lo que podemos decir es que se entiende que el sector cooperativo, se entiende mejor, que el sector cooperativo puede jugar un rol muy importante, digamos, para tratar de, insisto, mitigar esta pandemia. Bueno, Ricardo López, te mandamos un fuerte abrazo acá justamente en este programa, se llama Hasta que vuelan los abrazos. Esperamos volver a abrazarte radialmente muy pronto, porque nos ha interesado muchísimo tu enfoque, muy completo. Julián Bouvier y yo te mandamos, bueno, también un fuerte abrazo. Bueno, le retribuyo el abrazo, esperamos hacerlo presencialmente, muchas gracias. Hasta luego.